Hoy continuamos con nuestra serie de adicciones. Hoy estaremos hablando de la importancia de hablar de las adicciones, cuáles son las características de las adicciones y cuál es realmente la solución para la sanidad de las adicciones. De esto y más estaremos hablando aquí en Plena y Bendecida. Tengo el gusto de tener de invitado especial a un padre, a un esposo, a un hijo de Dios, hermano en Cristo, al que aprecio muchísimo. Él es Francisco Medina, al que le doy la más cordial bienvenida. Adelante, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Ligia, ¿qué tal? Más adelante, por favor. Gracias. Qué bueno tenerte aquí en la casa de Plena. La verdad es que sé que el Señor ha estado hablando muy fuertemente a tu vida y estamos hablando de un tema bastante vulnerable, bastante como fuerte, lo podríamos decir, ¿verdad? Pero es acerca de las adicciones. Y una de las preguntas que se van a realizar en esta entrevista es ¿por qué es importante hablar de las adicciones? Pero antes de eso, cualquiera diría, ¿por qué está él ahí? ¿Por qué él está compartiendo o va a compartir con tanta seguridad acerca de este tema? Hablemos un poquito de Francisco Medina. Bueno, pues ante todo es un privilegio para mí estar acá, poder contando un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida realmente, y eso es parte, creo que importante de lo que decías. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí hablando un poquito de adicciones? Pues yo creo que como muchas personas, yo soy una persona en recuperación, ¿verdad? Que estuvo preso de adicciones durante mucho tiempo, y sé que vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero a veces las adicciones las encasillamos, ¿verdad? Sin embargo, todos, sin temor a equivocarme, puedo decir que todos tenemos algún tipo de adicción. Y yo estuve preso de adicciones desde la edad de 14 años aproximadamente, y en lo que es el alcohol, ¿verdad? Estuve preso de adicción del alcoholismo durante 17 años. También estuve lidiando con la adicción sexual, ¿verdad? Acerca de la pureza sexual, ¿verdad? Estuve también desde la edad de tal vez 7 u 8 años que tuve contacto con la pornografía. Así que podría decirte que esas dos son las grandes áreas en mis adicciones visibles. Claro. Entonces, hasta que encontré a Jesús y que me trajo libertad, una verdadera libertad, entonces yo creo que es parte por lo cual creo que es importante hablarlo. Sí, y fíjate Francisco, que hay una situación. Tú y yo somos amigos y hermanos en Cristo que pertenecemos a una comunidad, ¿verdad? Que nosotros le llamamos iglesia. Pero ha pasado algo bien interesante. En las iglesias, en casi la gran mayoría, hay excepciones, por supuesto, pero en la gran mayoría de iglesias no se habla de eso. ¿Por qué es importante hablar acerca de las adicciones? Yo creo que porque es un problema muy común y general. Sí, hay estadísticas que dicen que, bueno, esas son estadísticas de Estados Unidos, pero indiscutiblemente podría aplicar en nuestro país. Lastimosamente en nuestros países no hay estadísticas tan fiables. Y podría decirte que ni siquiera hay estadísticas, pero en Estados Unidos, que sí llevan un récord un poquito más intencional en este sentido, podría decirte de que he encontrado estudios en donde dicen que cerca del 80% de las personas que están en prisión es porque han tenido contacto directa o indirectamente con adicciones, ya sea que ellos han consumido o sus padres han consumido o algún familiar o en la familia han consumido. Y
es interesante porque el mayor porcentaje podrían decir, bueno, cuando dicen adicciones, podrían ser drogas, podrían ser algún tipo de este tipo de drogas, pero no, es alcoholismo, ¿sí? Cerca del 14% de estadounidenses han estado atados al alcoholismo, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante hablar de este tema y, como bien decías, tal vez no son todas las iglesias, por así decirlo, pero sí es una gran parte. Ahora, cuando yo asistí a la iglesia desde que tenía 2 años y me separé de los caminos de la iglesia a los 14 años cuando empecé con mi adicción al alcoholismo, y en esa etapa, en esos 12 años que estuve en la iglesia, nunca oí hablar un tema acerca de una adicción. Se oían, era muy común poder decir, sí, lo que pasa es de que hay un padre de familia que es alcohólico y que tenía un impacto en la familia, pero nunca se trató el tema, nunca se abordó, mucho menos del púlpito y tampoco en programas aislados, ¿sí? Cosa que ahora creo que está cambiando esa dinámica. Sí. No, definitivamente, de hecho, nosotros ambos somos asistentes de una iglesia, Vida Real, que ha promovido este tipo de programas que en su oportunidad han sido herramientas que nos han ayudado a esclarecer ciertas cosas y que han ayudado a muchas personas. Realmente yo lo creo y estoy convencida que somos programas como este, donde tenemos que abrir el espacio para hablarlo y para decirles, hay un problema. Podemos estar en algún tipo de adicciones y, como tú lo decías, creemos siempre que la adicción es de tipo sexual, de tipo alcoholismo. Correcto. O bebidas alcohólicas, drogas, pastillas, pero hay muchas otras más. Podríamos abrir un abanico de opciones en donde realmente, si no somos cuidadosos, correcto, no le vamos a dar el nombre que se merece, y en realidad sí hay un problema generalizado, ojo, en el pueblo de Dios. Correcto. Y eso es algo muy importante de comprender en el pueblo de Dios. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero cuando hay cartas que es al pueblo cristiano y en donde se dice no sean presos de adicciones. No dice adicciones definitivamente, pero dice no sean presos del vino, no sean dados al vino, no sean dados a los malos hábitos. Son cartas al pueblo cristiano, es decir, sí, a creyentes, a iglesias. Hasta la glotonería creo que dice. Totalmente. O sea, por ejemplo, Gálatas, ajá, Pablo, cuando habla en Gálatas 5 acerca de los pecados, habla acerca del pecado sexual, habla acerca de la gula, y esta carta está escrita a la iglesia, sí, no está escrita a los no creyentes, sino entonces yo creo que ese es un llamado de atención a cada uno de nosotros, de preguntarnos, ¿realmente estoy yo padeciendo una adicción? Sí. Y yo creo que un factor importante o un termómetro que nosotros podríamos ver en cuanto a si hay una adicción al cual nosotros estamos atados es: miremos el nivel de conflicto que tenemos con nuestro cónyuge para los que estamos casados o con nuestros familiares inmediatos. Claro. Y vamos a ver si son patrones repetitivos. Definitivamente es una alarma en donde podemos decir, puede ser una adicción. Es posible que sea una adicción. Continuamos con esta interesante entrevista con Francisco Medina. Francisco, hablábamos en el primer segmento de la importancia de hablar acerca de esto, ¿verdad? Y que hayan espacios, no solamente en programas como este, sino que las iglesias también se den la oportunidad de abrir los espacios, como muchas iglesias que ya hay, pero que se hable clara y directamente de esta problemática que son las adicciones. Francisco, ¿por qué no hablamos de esa definición entre la adicción secular? O cómo lo define, correcto, cómo se define secularmente la palabra adicción y cómo se define desde la perspectiva bíblica?
Okay. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que ver porque definitivamente vivimos en este mundo y muchas de las cosas que nosotros hacemos están definidas por los conceptos que el mundo nos da, es decir, conceptos seculares. Pero nosotros como creyentes debemos ir a la palabra de Dios para saber cuál es esa definición. Pero no por eso no vamos a explorar qué es lo que el mundo dice, porque solo así vamos a poder nosotros diferenciar una situación de otra. Y como ya hablábamos, a veces catalogamos las adicciones solo en el alcoholismo o las sustancias. Sin embargo, hay cualquier tipo de adicción, adicción a los juegos incluso, adicción a las personas, y ahora hay algo muy interesante que son las adicciones a las redes sociales, que yo creo que todos estamos expuestos a eso, ¿sí? Y yo siempre trato de hacer esta broma cuando hablo acerca de esto, es ahora los celulares tienen para poder medir los tiempos de cuánto pasamos en el celular, y yo siempre digo, veamos cuánto tiempo nosotros estamos invirtiendo en redes sociales. Y fíjense que yo me di cuenta que estaba invirtiendo alrededor de 6 horas diarias en redes sociales, hasta que decidí eliminarlo de mis dispositivos. Ahora solo miro mis redes sociales, o trato de verlo, porque todavía estoy jueves y sábado. Entonces jueves y sábado es cuando yo me dedico a esto, pero es por eso mismo, es cuánto tiempo estamos invirtiendo. Y las definiciones que nosotros podemos encontrar acerca de adicción, traje 2 para que podamos analizar un poquito de eso. La primera es que dice, la RAE dice, es un hábito de conductas peligrosas o de consumos de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Y lo interesante de este concepto es de que ahí hay verdades en donde dice de que somos dependientes psicológicamente. Sí. Y por supuesto que sí lo somos. Y también dice que somos dependientes fisiológicamente. El problema de no entender estos conceptos es de cuando decimos que somos dependientes fisiológicamente, es cuando decimos, lo que pasa es que mi papá era un alcohólico, lo que pasa es de que mi mamá, entonces trasladamos la responsabilidad genética. Y fíjate que yo estuve estudiando esto y yo dije, ¿qué tan importante es la genética en esto? Y me di cuenta que es un factor que sí hay que somos propensos, una propensión para eso, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta de que si mis abuelos o mi abuelo era alcohólico, podía empezar a generar un gen o a transmitir un gen. ¿Sí? Y entonces yo me di cuenta que yo traigo ese gen, o podría traer ese gen, obviamente no me he hecho estudios, pero podría traer ese gen en donde hago como que un match con el alcohol, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, si yo me quedo con esta definición, entonces voy a decir, la culpa es de mi abuelo. ¿Y cuál es mi problema? Y entonces podemos caer a otra definición que ya la trae la OMS, que la OMS dice, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Lo importante de ver estos dos conceptos seculares es de que no lo encasilla solamente en consumo de sustancias, sino que dice que puede ser relaciones, que pueden ser hábitos, pero aquí dice es una enfermedad. Y cuando nosotros como creyentes compramos esa idea de que es una enfermedad, entonces decimos no hay nada que hacer. ¿Qué pasa si yo obtengo un resultado que dice tengo una enfermedad de cáncer terminal 3? ¿Qué puedo hacer? Prácticamente algunos tratamientos. Puedo hacer algún esfuerzo, pero estoy a merced de lo que la enfermedad haga. Ese es el problema de como creyentes nosotros decimos el alcoholismo es una enfermedad, la ludopatía es una enfermedad, porque estamos diciendo no hay nada más que yo pueda hacer. Solo controlarla. Solo controlarla. Y entonces, como creyentes o como iglesia, estamos tentados a mandarlos a programas de 12 pasos, estamos tentados y no llevarlos a la palabra, porque lo tratamos como una enfermedad y no como algo que realmente Dios lo defina. Y aquí quiero ir a un concepto, si me lo permiten, bíblico. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y aunque la palabra de Dios no diga la palabra adicción, tampoco dice la palabra Trinidad, tampoco dice muchas otras palabras, pero sí lo da por sentado.
Entonces, aunque la palabra de Dios no diga adicción, sí habla de ellos. Y aquí quiero citar a Edward Welch. Él tiene un libro que lastimosamente no está en español. Bueno, yo creo que no está en español todavía, pero el libro se llama Adicciones, un banquete en la tumba, encontrando esperanza en el poder del Evangelio. Y Edward Welch da una definición de qué es la adicción desde el punto de vista bíblico. Y él dice que la adicción es la esclavitud que viene fruto del control de una sustancia, actividad o estado de ánimo. Pero dice, la cual se convierte en el centro de mi vida, alejando a Dios. Entonces, una adicción realmente es ponerme yo en el centro. Una adicción es decir, yo quiero mi felicidad. Una adicción es decir, yo ya no quiero seguir viviendo de esto, entonces me voy a trasladar a otra dimensión, ¿verdad? A otra realidad. ¿Por medio de qué? Por medio, ya sea de una sustancia, claro, que es lo más común, ya sea de alcoholismo, o ya sea en redes sociales, ya sea una adicción a una persona que se convierte en una codependencia. Y al final, Francisco, si te das cuenta, una adicción es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Correcto. O sea, y fíjate que me recordé, hace algunas semanas tuve el honor de tener aquí al ingeniero Raúl Rodríguez, y en su cierre de la entrevista él decía, Jesús debe ser suficiente. Y como estábamos hablando de padres, ¿verdad? Si usted no tiene un papá, Jesús es su papá. Si usted no tiene un esposo, Jesús es su esposo. Correcto. Sí, o sea, pero al final, esas adicciones, eso que viene a tomar aparentemente nuestras vidas, es porque hay una ausencia total de Dios, aunque somos cristianos y aunque vamos a la iglesia. Exactamente. Y es entender eso, que la adicción, en pocas palabras, es una idolatría. Y si nosotros vamos a todo el Antiguo Testamento, por no mencionar el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla acerca de la idolatría del pueblo de Israel. Y en cada vez que Dios amonesta a su pueblo, dice que aborrece la idolatría. Entonces, ¿qué podemos nosotros pensar en cuanto a eso? Y fíjense que cuando nosotros estamos atados a una adicción es por buscar nuestro placer, es por buscar nuestra satisfacción. Y aquí quiero traer a otro autor que es un libro muy bueno, que se lo recomiendo, está en español, que dice, que se llama Cambios Profundos, cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón. Es de Nicolás Tranchini. Y él dice, porque dos males, él cita Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿sí? Me dejaron fuera a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, y él da el ejemplo de que ese es el problema de nuestro corazón, que tratamos de buscar nuestra felicidad, y aquí también nos recordamos de una película que se llama En Búsqueda de la Felicidad. Buscamos nuestra propia felicidad, pero ¿a qué costo? A dejar a Dios fuera. Y Dios amonesta al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías diciéndole, dos males ha hecho mi pueblo. El primero es que me ha dejado a mí fuera. Y el segundo es, como me ha dejado a mí fuera, necesita satisfacer su corazón. ¿Y cómo lo hace? Cavando cisternas para sí mismos, pero con agua que no da vida eterna. Sí, y al final, Francisco, Dios nos diseñó con un vacío que solo Él lo puede llenar. Correcto. Y cuando nosotros, aunque vayamos a la iglesia, no estamos llenando de forma adecuada ese vacío, es porque están influyendo muchas cosas también. La naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad estamos con este gran problema que es una debilidad, y que para eso vino Jesucristo. Correcto. Para restaurar eso, pero hay una parte nuestra intencionalhay de buscar llenar nuestra vida con Jesucristo, ¿verdad? Así es. Y eso que decías es muy importante. Hay frases que a veces se repiten en la iglesia, ¿verdad? Y se vuelven clichés, entonces ya no le prestamos importancia. Pero lo cierto es de que una de las frases que yo oía mucho antes era, sí, Dios, como tú bien lo decías, Dios nos diseñó con un agujero que solo Él puede llenar.
Y entonces nosotros intentamos llenarlo con cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Y ahí donde entra la cultura, ahí donde entra las filosofías que nosotros compramos. Y yo me recuerdo que estuve estudiando un poquito acerca, a mí me encanta, bueno, yo estudié filosofía en la universidad, o parte de filosofía en la universidad, y una de las filosofías era de la cultura hippie, y me pareció muy interesante. Y cuando nosotros hablamos acerca de la cultura hippie, lo primero que viene es, sí, drogas, sí, ¿verdad? Y descontrol y todo. Pero, ¿por qué se empezó a dar ese descontrol? Y resulta que uno de los padres de la filosofía, de la cultura hippie, se llamaba Aldous Huxley. Y él hizo unos ensayos, y uno de sus ensayos más famosos es Un Mundo Feliz. Lo escribió en 1932, en donde decía, la felicidad no existe. ¿Por qué? Porque no hay un Dios que exista. O sea, él mismo estaba diciendo, como no hay un Dios que no existe la felicidad. Aunque no era creyente, él decía, no existe la felicidad porque no hay un Dios. Entonces, incluso su ensayo decía, entonces busquemos la felicidad en otras cosas. Y es donde él empezó a hacer ensayos en él mismo, consumiendo drogas para encontrar esa felicidad. Así nació, o parte de esa circunstancia es como nació la cultura hippie. Francisco, me has dejado boquiabierta con esa forma de pensar de ese como líder, digamos, lo podríamos decir así, de ese grupo de personas que se descontrolaron, que eran los hippies, ¿verdad? Correcto. No hay Dios, no hay felicidad, busque la felicidad. Así es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso creo que desencadenó a través de todo este tiempo esa misma idea, inclusive dentro de las iglesias. Totalmente, y eso es algo que debemos prestar mucha atención, esa búsqueda de la felicidad incluso dentro de las iglesias. Y antes de entrar a la iglesia, yo quiero poner un ejemplo de hasta qué grado llega esa búsqueda de la felicidad, porque todos los que somos presa o los que hemos sido presa de adicciones, lo hacemos creyendo que es por nuestro bien. Incluso las personas que se suicidan. Una persona se suicida creyendo que es lo mejor para ella. ¿Y qué? Escapando muy probablemente de los problemas que tal vez tiene. Entonces, todos tomamos una decisión creyendo que es lo mejor que nos conviene. Por eso la palabra dice que no hay cosa más engañosa que el corazón. Porque a veces creemos que haciendo cierta cosa es por nuestro bien. Pero cuando nosotros somos creyentes y pasamos a ser hijos de Dios, tenemos un nuevo objetivo, que no es buscar nuestra felicidad per se, sino que buscar la gloria de Dios. Y por ende vamos a ser felices. Claro. Y a veces comprendemos esto de manera al revés, que Dios quiere nuestra felicidad y entonces buscamos a cualquier costo. Y por eso es de que dentro de la iglesia a veces encontramos pecados escondidos, que de repente salen y fulanito de tal, o voy a decir, y Francisco, ¿qué pasó? ¿Y por qué si tan bien que se miraba? Y de repente apareció con alguien más, porque tal vez creí la mentira de que Dios quería mi felicidad a través de lo que yo puedo conseguir aquí y no a través de Él. Y Calvino decía de que nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es para los creyentes y hay mucha evidencia. Juan, en primera de Juan 5, una carta a creyentes, él le dice, hijitos. ¿Y por qué hijitos? Porque son creyentes. Y les dice, guardaos de los ídolos. Así termina 1 Juan 5. Y si nos vamos con Pablo, una carta que hizo a los de Corinto, le dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está hablando de lo que pasó en el pueblo de Israel, de la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Y dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron. Al final entonces, Francisco, es importante que la audiencia sepa que cualquier cosa que le quite el lugar a Jesús se convierte en una adicción y por lo tanto nos volvemos idólatras. Correcto. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es idolatría y que Dios la aborrece. Y como la idolatría no logra satisfacer lo que Dios debería satisfacer, entonces yo quiero más. Voy a poner un ejemplo rapidito en cuanto a la pornografía. ¿Por qué la pornografía es tan
progresiva, ¿sí? Y no es porque cada vez querramos más por querer más en sí, sino que, digamos, yo estoy viendo a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales en la pantalla, ¿sí? Después de ver hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales durante 10 años, y eso que dije mucho, durante un año, me voy a dar cuenta que eso no me satisface, voy a querer algo más. Entonces es cuando pasamos a otros niveles. Que igualmente, entonces, ¿por qué? Porque mi corazón necesita de una satisfacción que no proviene de algo terrenal. Y entonces queremos más y más y más. Y nos volvemos insaciables. Exactamente. Y ahí es donde se vuelve una adicción. Por querer más, eso se llaman patrones repetitivos. Claro. A cuanto más patrón, más repetición, y entonces se convierte en una adicción. Claro, claro. Sí, porque se ha comprobado también que cuando uno piensa 3, 4, 5 veces algo específico, qué sé yo, jugar, ¿verdad? Comer. O comer, ajá, eso ya se convirtió en una adicción. Exactamente. Wow, hay tanto que hablar. Sin embargo, Francisco, el tiempo es súper rápido en la televisión. Ha habido una adicción que no nos hemos dado cuenta, y esa es la adicción al yo. Correcto. Y tú hablabas hace un momentito que el hecho de querer ser felices y buscar formas cristianas, sanas, eso se vuelve una idolatría al yo, y como resultado se puede convertir en una adicción. Es correcto. Y por eso es que a veces sustituimos a Dios por ir al servicio del domingo. Sustituimos a Dios por, voy a atreverme a decir algo, por la Biblia. Y por eso es de que a veces la tomamos muy literal y nos convertimos en legalistas. Porque no comprendemos de que son medios de gracia para acceder a Dios. Claro. ¿Sí? Y conocerle. Exactamente. Porque, y por eso es de que de ahí oímos cualquier cosa, que sacaron un versículo de su contexto y lo utilizan como doctrina. ¿Por qué? Porque sustituyen a Dios por la palabra de Él, ¿sí? Y no es, la palabra es un medio para conocerlo, claro, para acercarnos a Él, claro, para saber quién es Él. Y que utilizamos de repente también las obras. Por supuesto. Tengo que ser bien portado, tengo que hacer todas las cosas maravillosas del mundo, porque entonces Dios a mí me va a premiar. Y Él ya nos lo dio todo a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así es. Y lo que pasa es de que tampoco comprendemos por qué murió Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos una adicción a querer ser salvos, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿por qué murió Jesús? Para salvarnos. Cuando la verdad es, sí, para salvarnos, pero ¿para salvarnos de qué? De la ira de Dios contra el pecado y reconciliación con Dios. Entonces, a veces nosotros queremos más la salvación que al mismo Dios. Que al mismo Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Antes había un corito que decía que yo voy a estar en el más allá con Dios, en calles de oro y mar de cristal. Y a veces anhelamos más eso, las calles de oro y el mar de cristal, que conocer el carácter, conocer a Dios. Del Señor. Exactamente. Wow. Eso se convierte en una adicción. O sea, estamos tan adictos a querer ser salvos que entonces queremos tener el favor de Dios por obras. Eso nos convierte en legalistas. Claro. Lo que en el tiempo de Jesús eran los fariseos. Y moralistas también, porque totalmente. Entonces yo soy bueno, yo soy íntegro, yo soy intachable. Así es. Pero lo que menos estamos modelando es a Jesucristo. Correcto. Y aquí es donde viene entonces la respuesta a todo. ¿Cuál es la respuesta a una adicción? Es el Evangelio. Es comprender de que Jesús murió por mí, por mis pecados, ¿sí? ¿Y qué hizo esto? Reconciliarme con Dios. Cuando yo conozco al Dios de la palabra, entonces yo voy a querer estar con Él, claro, ¿sí? Y la respuesta es comprender de que Él me ha dotado de su poder, Él me ha dotado de su Espíritu Santo. Entonces yo no estoy exento de adicciones. Yo hoy puedo decirte que tengo adicciones igual que cualquier otra persona. Tal vez no de las que condena el mundo, la pornografía, el alcoholismo, el adulterio, pero sí tengo adicciones. ¿Por qué? Porque hay situaciones o hay cosas terrenales que están ocupando el lugar de Dios en mi corazón. Y a eso es a lo que yo tengo que renunciar. Eso es a lo que todos los días tengo que evaluar mi corazón para poder decir,
soy adicto a esto. Pero ¿saben qué es lo importante de esto? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente? Que un adicto que no es creyente está a merced de lo que su adicción le dicta. Nosotros tenemos el poder, por eso la Biblia dice que nosotros ya no somos presos, ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la libertad de ser esclavos de Jesús. Entonces, yo puedo estar en mi teléfono y puede llegarme un anuncio de lo que sea pornográfico, pero yo entiendo ahora que por la sangre de Jesús yo tengo la libre elección de escogerlo a Él. Y lo amamos tanto que decidimos y optamos por no abrir Así es. ese espacio. Exactamente. Porque amamos tanto a Dios y entendemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, así es. Que tomamos esa... Y a veces nosotros venimos y decimos, yo me voy a meter a un programa de recuperación, ya sea cristocéntrico o no, para que sea libre de mis adicciones. Y yo cada vez que puedo hablar con alguien le digo, nunca vas a ser libre de tu adicción. Yo hoy tengo 6 años de no beber una gota de alcohol, ¿sí? 7 años ya, de no beber una gota de alcohol. Eso no quiere decir que no sea tentado en eso. Claro. O sea, no, yo sí puedo decir, y yo siempre digo, soy un alcohólico anónimo, porque mientras yo vivo en este cuerpo, yo voy a tener tentación, yo voy a tener mi tendencia pecaminosa que me va a orillar a eso. Pero ¿saben cuál es la diferencia ahora? Que ahora yo tengo las armas del Espíritu. Amén. Para poder Amén. quitar todos los dardos del enemigo. Y sí se puede, Y sí se puede. Francisco, gracias. Me hubiese encantado que fuera un programa de 3 horas, porque la forma en que lo enfocas es extraordinaria. Pero tenemos que terminar y quisiera que nos pusiéramos de pie y que de alguna forma, Francisco, a través de las cámaras, tú le puedas decir a esas personas que nos están viendo, que están de verdad luchando y están siendo presas de una adicción y que conocen y que dicen que conocen a Jesús, que no pueden salir de eso. Yo sé que Dios sí lo puede hacer cuando entendemos quién es Dios, pero te dejo las cámaras, tenés 1 minuto y el Señor te use. Gracias. Pues lo que me pasó a mí es decirles que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros y por cada uno de los pecados. No sé qué pecado hayamos cometido, así como yo, alcoholismo, pornografía, incluso el adulterio. Jesús vino a morir por él. El punto es comprender que ahora soy un hijo adoptado y que yo ya no soy esclavo de ese mundo. Sí, aunque tenga tentaciones, Jesús está de mi lado y Dios me ha dotado de su Espíritu Santo para poder rechazar el pecado. Amén. Y no es fácil, no va a ser fácil. A veces caemos en un cliché de decir, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo para todo. ¿Tienes un matrimonio? Un mal matrimonio, la respuesta es Cristo. ¿Tienes una adicción? La respuesta es Cristo. Pero no nos preguntamos, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta es de que somos apartados para poder estar con nuestro Padre. Amén, así es. Así que vamos a orar. Te doy el tiempo para que ores por esas personas que anhelan desesperadamente ser libres. Padre, te damos gracias, Señor, porque indiscutiblemente tú utilizas cada circunstancia que hay en nuestra vida para poder acercarnos más a ti, para poder parecernos más a tu Hijo Jesús. Señor, te pido de que cada persona que hay con una adicción de la que condena el mundo, o tal vez de la que está escondida o solapada detrás de tal vez unas redes sociales, Señor, te pido de que tu Espíritu Santo pueda darnos la convicción de pecado y comprender de que lo que estamos haciendo es cavando cisternas para nosotros y que te hemos alejado. Que el mayor pecado que nosotros cometemos es sacarte de la ecuación. Señor, hoy venimos arrepentidos para poder pedirte perdón y poder sacar todo ídolo que hay en nuestro corazón para poder darte el lugar que solo tú mereces, para poder darte ese lugar de la completa satisfacción de nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Así que tu Espíritu Santo nos acompañe, que tu Espíritu Santo acompañe a cada una de las personas que está viendo este programa y que sabe que tiene una adicción, pero que también sabe que no es una enfermedad, sino que es
una responsabilidad individual. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a ustedes. Recuérdese, Jesús es suficiente y Él es capaz de llenar cualquier necesidad que haya en nuestro corazón. Hasta el día de mañana. Dios le bendiga. Gracias, Francisco.